Saludos, damas de Beautiful, soy Sofía Marshall y tengo el honor de ser la líder de adoración en nuestra sede de Clearwater. Hasta este momento en nuestro estudio hemos discutido los atributos divinos y hoy comenzamos la semana uno de los atributos comunicables de Dios, lo que significa que a través del poder del Espíritu Santo, estos son atributos que Dios tiene y que puede darnos para que podamos vivirlos juntos. Así que hoy hablamos sobre cómo ser santos en un mundo roto. Quiero tomar un momento antes de abrir la palabra de Dios para orar. Gracias, Dios, por ser santo. Dios, que eres único, y Dios, que tienes el deseo de hacernos santos y limpiarnos. Y solo oro en este momento, Dios, que mientras exploramos tu palabra, ilumines tus escrituras para nosotros, que nos muestres lo que deseas que oigamos y que aprendamos más sobre ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, amén. Uno de nuestros textos clave será Isaías 6, del 1 al 5. Si deseas, toma tu Biblia y vayamos juntos, y también estará proyectado. El versículo 1 dice: Cuando murió el rey Usías, observé al Señor en un trono elevado, y el borde de su manto llenó el templo. Los serafines estaban allí. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría su rostro, y con 2 cubría sus pies, y con 2 volaba. Y uno gritaba al otro: Santo, Santo, Santo. Es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de gloria. Y los cimientos de las puertas temblaron a la voz de quien llamaba. Y había humo en la casa. Y exclamé: ¡ay de mí! Porque estoy mal. Porque soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos, y en esa sección vemos a Isaías, un joven que fue profeta, resumiendo que había un rey Usías, que puedes leer en Crónica Segunda, no entraremos en eso ahora, pero reinó más de 50 años. Y cuando murió, la gente tal vez estaba nerviosa o asustada o sintiendo inestabilidad. Isaías vio una visión del Señor. Y dice en el versículo 1 que estaba alto y exaltado, el borde de su manto llenó el templo, habla de su majestad. Pero hay esas palabras específicas que se dicen 3 veces, santo, 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 en las que queremos enfocarnos hoy. Así que quiero darte algunos puntos sobre esto. El primero es que Dios es santo. ¿Qué significa santo? A veces creo que esa palabra puede incomodar. Podrías pensar en lo santo y pensar en cristianos insistentes, en la autojusticia o en alguien que no se divierte. Pero quiero aclarar que la santidad es un tesoro de Dios y no una tarea. Lo que significa santidad es estar apartado o estar sin mancha. La palabra santo en hebreo que mencionamos significa estar cortado o completamente separado de. Y sabemos que Dios es santo, como se dice aquí, y para que Él esté apartado, no solo está separado del pecado, sino también de la creación. Dios no es algo que fue creado, Dios es el creador de todas las cosas. Así que Dios está por encima, completamente separado del hombre. Y obviamente sabemos que todos han cometido errores, todos han fallado y han cometido equivocaciones, pero Dios no lo ha hecho. Dios está separado del pecado, es sin pecado, es inocente, y eso no forma parte de los atributos o la naturaleza de Dios. Cuando hablamos de la santidad de Dios, me pareció interesante que se repitiera 3 veces, porque en el idioma hebreo a menudo repetían una palabra para describir énfasis. Por lo tanto, cuando dicen santo 3 veces, no solo afirman que Dios es santo, sino que dicen santo, santo. Santo es el Señor Dios. Como soy el tercer hijo y tengo muchos primos, recibir ropa usada era habitual, así que siempre iba a tiendas de segunda mano con mis padres. Sería muy raro que yo tuviera un atuendo nuevo. Y cuando lo hacía, yo, un niño de 8 años, decía: esto no es solo nuevo, es totalmente nuevo. Y trataba de decirles: oye, esto es un gran asunto aquí, no es solo un nuevo atuendo para mí, es completamente nuevo.
Así que intentaba enfatizar eso. Y eso es lo mismo que vemos aquí en el texto, mientras los ángeles van diciendo, Santo, Santo, Santo. Esto es algo totalmente distinto. No quiero que lo pasen por alto. Lo repiten debido a la gran importancia de la santidad de Dios. Así que se menciona que Dios es santo y se repite 3 veces. ¿Y quién es el rey? Me gustaría aclarar en el segundo punto, y puedes anotarlo, no somos santos por nosotros mismos. Pienso que todos podemos coincidir en que habitamos en un mundo quebrantado, y eso se debe a que la santidad no surge de manera natural en nosotros. Sin embargo, por la gracia de Dios se puede recibir la santidad. Y ese es el punto 3. Gracias a Jesús podemos ser santos. Creo que lo asombroso es que estamos hablando de la santidad de Dios y es algo que, como personas caídas y como mujeres que hemos cometido errores porque todos hemos pecado, tal como hablamos, esa santidad es totalmente inalcanzable si nos esforzamos lo suficiente. Al ser lo suficientemente buenos, al hacer todo lo perfecto que podamos. Sin embargo, gracias al amor de Dios hacia nosotros y su deseo de estar con nosotros, envió a su único Hijo, Jesús, quien es perfecto, sin mancha y santo, para tomar nuestro lugar. Y hay otro lugar donde se dice Santo, Santo, Santo 3 veces, y me encantaría que miraras en Apocalipsis capítulo 4. Dice, después de esto, en el versículo 1, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como una trompeta que hablaba conmigo, diciendo, ven aquí, y te mostraré cosas que deben suceder después de esto. Dice que inmediatamente Juan estaba en el Espíritu y vio esta hermosa imagen de esta sala del trono, tal como la vemos en el Antiguo Testamento en Isaías. Habla sobre este hermoso vidrio y este trono donde el Señor está sentado, y observamos a 24 ancianos que representan a la iglesia. Y una vez más, vemos esa frase sobre los serafines. Y esos son ángeles creados por Dios, diseñados para rodear el trono día y noche adorando, y vemos la misma frase. Es el único lugar en la Biblia con santo, santo, santo 3 veces. Se dice que volaban alrededor del trono proclamando, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que fue, es y ha de venir. Si sigues en el capítulo 5 de Apocalipsis, vemos un momento hermoso con digno, digno, digno. Por causa de Jesús, dice que no había nadie que pudiera abrir el pergamino. Nadie podía hacer un camino. Pero gracias a Jesús, el Cordero que está de pie, había alguien que podía entrar. Hubo uno que podía tomar esa santidad y dárnosla. Me gusta Isaías 6, porque después del verso 5, si sigues, Isaías simplemente habla sobre la humildad que experimenta al ver la santidad y el poder de Dios. Dice, ay de mí, porque soy un hombre de labios impuros. Sin embargo, al confesarlo y humillarse, luego verás que el ángel toca sus labios con carbón y lo limpia. Cuando somos capaces de ser honestos y humildes y recibir la santidad de Dios, Él nos la da gratuitamente. Y lo increíble del regalo de Dios al hacernos santos, aun cuando no lo merecemos, es que la Biblia afirma que nos proporciona todo lo necesario para vivir y ser piadosos. Así que quiero hablar sobre cómo la Biblia nos muestra que podemos vivir santamente en un mundo roto. Primero, el arrepentimiento. Observamos que lo primero que hizo Isaías y lo primero que hizo el rey David en los Salmos fue arrepentirse. Deseamos ser sinceros con Dios y con los demás. Uno de mis ejemplos preferidos de arrepentimiento en la Biblia es la carta de David en el Salmo 51. David, un hombre del corazón de Dios, hizo cosas muy locas, errores, pero era un hombre de Dios porque siempre decía, Dios, me equivoqué y te necesito. Él sentía una profunda desesperación por el Señor. Te animo a que vuelvas y lo leas. No es solo ser honesto con Dios, sino también con los demás. En tu mesa estoy seguro de que hay mujeres que aman a Jesús y también te quieren.
Y sé que puede ser difícil. Y a tu propio nivel de comodidad, solo quiero animarte a seguir adelante y ser honesto y practicar juntos la confesión regular. El número 2 es hacer un plan con Dios y otros. Romanos 12, versículos 1 y 2, nos dice que debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente y ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Lo que realmente veo aquí es que debemos ser específicos. Queremos permitir que la palabra de Dios nos cambie y no intentar cambiar la palabra de Dios. Pero Dios ha escrito en su palabra cosas muy claras sobre lo que Él llama santo y lo que no, así que queremos ser específicos en nuestras vidas. Recuerdo un tiempo con un amigo mío y estábamos en el carro comiendo Taco Bell. Pasaba por un tiempo difícil, era mi primer año en el ministerio y había tenido mucho dolor en la iglesia. Y mientras abría mi burrito de Taco Bell, la miré y le dije esta frase. Dije, ¿has oído? Y rápidamente quise hablar mal de quien me hirió. Ella, con ternura, se volvió hacia mí y me preguntó, ¿honraría a Dios si lo dijeras? ¿Y honraría a Dios si yo lo oía? Y me di cuenta pronto. No, no lo haría. Luego ella dijo, bien, tomemos un momento porque quiero escucharlo. Oremos para que Dios cambie nuestros deseos en este instante. Y para mí, tener una amiga que me acompañara en ese momento con Taco Bell y poder decir, hey, paremos, lo que estamos haciendo debe honrar a Dios. Fuimos específicos y pudimos detallar. No solo lo vemos en la palabra de Dios, sino que es específico en tu vida. Pide al Espíritu Santo que te muestre las áreas que quizás no son santas y que deseas purificar y cambiar en mí. Y número 3, prepara y protege tu mente. La Biblia nos advierte que el enemigo busca robar, matar y destruir. Honestamente, no desea que vivas en santidad. Así que la Biblia nos dice que estamos llamados a preparar nuestras mentes para la acción. Estamos llamados a ponernos la armadura completa de Dios y recordar que la santidad es una batalla que no podemos pelear solos. Dios quiere hacer esto en nosotros, no con nuestra propia fuerza, sino a través de su equipamiento y de su guía mediante su palabra y otros. El pecado puede comenzar en nuestras mentes. Y creo que por eso Dios es tan claro con nosotros sobre presentar nuestras mentes, nuestros cuerpos y protegernos allí. Nuestra mente es el lugar de donde provienen nuestras acciones. La Biblia dice que de nuestros corazones habla nuestra boca. Y Dios quiere que eso sea un lugar hermoso, santo y honesto. Quiero recordarles que la santidad es un proceso y no un destino. Nunca alcanzaremos esta asombrosa santidad en la vida. La santidad es un proceso de santificación, un largo camino de Dios trabajando en nosotros cada día. Y donde cometemos errores, recibimos la gracia de Dios. Sigamos trabajando juntos y creciendo en santidad. No olvidemos que el resultado de la santidad y lo que surge de ella es la cercanía con Dios, más personas a nuestro alrededor que siguen a Jesús y comprenden mejor su palabra, relaciones más sanas, prioridades correctas y tantas otras cosas que Él tiene preparadas para nosotros. La santidad son los pasos que elegimos diariamente. A veces son evidentes, a veces no. Aquí es donde Dios refina quiénes somos y nos acerca más a la imagen de Jesús mientras pasamos más tiempo con Él. Gracias, Dios. Dios, tú eres santo, santo, santo. Y te agradezco que gracias a Jesús, Dios, nos haces santos. Y solo te pido, Dios, que mientras aprendemos a parecer más como tú y a comprender más sobre la santidad y ser apartados en nuestras vidas, Dios, incluso ahora, ¿podrías calmarnos? ¿Podrías indicarnos áreas en las que deseas que trabajemos? Oro, Dios, que hables a cada mujer aquí y que se cumpla tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.